Papus fue un personaje singular, un médico de formación académica que también se convirtió en uno de los ocultistas más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Imaginemos la escena, la Rusia imperial en 1905, donde un místico francés invoca al espíritu del difunto zar Alejandro III ante el zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Según la historia, aquel espíritu profetizó la caída de la dinastía a manos de revolucionarios, pero prometió que la magia de Papus podría proteger al monarca mientras el ocultista viviera. De hecho, Nicolás II mantuvo su trono hasta 141 días después de la muerte de Papus. ¿Quién era este hombre capaz de mezclar ciencia y misticismo, y de codearse con emperadores? En este video exploraremos la fascinante vida y obra de Papus, el ocultista también conocido como Gerard Encausse, recorriendo cronológicamente sus inicios, sus logros esotéricos, sus escritos y curiosidades, comparándolo con otros ocultistas de su época y revelando las influencias filosóficas que marcaron su camino. Prepárate para descubrir a un personaje histórico envolvente, cuyas andanzas combinan lo académico con lo misterioso. Papus nació como Gerard Anaclet Vincent Encausse en 1865, en La Coruña, España, hijo de padre francés, químico, y madre española de origen gitano. A los 4 años su familia se mudó a París, donde creció y recibió su educación. Desde muy joven mostró una intensa curiosidad por las ciencias ocultas, pasaba horas en la Bibliothèque Nationale de París estudiando cábala, tarot, magia, alquimia y especialmente devorando los escritos del célebre ocultista Eliphas Levi. Estas lecturas tempranas encaminaron su vida. Un dato curioso, el seudónimo Papus lo tomó de un texto antiguo. En el Noctemeron del místico Apolonio de Tiana, Papus es el genio de la primera hora del día, asociado precisamente a la medicina. No es casualidad, pues Papus era médico. Al adoptar ese nombre declaraba su intención de seguir los pasos de Paracelso, aquel médico alquimista renacentista que combinaba ciencia y ocultismo. Desde sus inicios, Papus demostró una doble vocación, la medicina y el esoterismo. Logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de París sin abandonar sus estudios místicos. En 1894 obtuvo el título de doctor en medicina, con honores, cum laude, presentando una tesis sobre anatomía filosófica. Sorprendentemente, ejerció con éxito como médico toda su vida a la par que lideraba proyectos ocultistas. Llegó a abrir una clínica en París y trabajó en hospitales, donde aplicaba métodos poco convencionales, practicó la medicina convencional alopática, pero también exploró la homeopatía, la hipnosis y el magnetismo, mesmerismo, integrando nociones esotéricas en sus diagnósticos. Por ejemplo, Papus afirmaba poder observar el cuerpo astral del paciente para detectar desbalances, clasificando las enfermedades según su origen físico, astral o espiritual. Una dolencia corporal, decía, se trata con medicamentos convencionales, un mal del alma, astral, como la tuberculosis o el cáncer, se abordaría con homeopatía y magnetismo, y un mal del espíritu, como la histeria o ciertas locuras, podría tratarse con oración y magia. Este enfoque inusual muestra cómo Papus unió sus dos mundos, curaba cuerpos, pero también buscaba sanar almas. Durante la década de 1880, Papus se sumergió por completo en la efervescente escena ocultista parisina. Sus primeros y más importantes referentes intelectuales fueron figuras del ocultismo francés. Además de leer a Eliphas Levi, Papus encontró un mentor en Alexandre Saint-Yves de Alveidre, un marqués erudito que le enseñó los aspectos filosóficos del esoterismo. Saint-Yves era famoso por sus ideas de la sinarquía y poseía los manuscritos de Antoine Fabre de Olivet, un místico de la época napoleónica. Por medio de Saint-Yves, Papus conoció a otros entusiastas, como el marqués Stanislas de Guaitá, poeta y ocultista, con quien trabó amistad. Otro personaje clave en su vida fue Philippe Nizier, conocido como Maître Philippe de Lyon, un curandero espiritualista al que Papus consideraba su maestro espiritual.
De este sanador aprendió técnicas de curación alternativas y reforzó su convicción de que el plano espiritual influye en la salud física. Papus también exploró las corrientes esotéricas internacionales de su tiempo. Se afilió brevemente a la sección francesa de la Sociedad Teosófica, fundada por Helena Blavatsky, que propagaba enseñanzas místicas de Oriente. Sin embargo, el joven Papus se desencantó pronto y se dio de baja, pues no compartía el énfasis en el ocultismo oriental que promovía la teosofía. Él prefería concentrarse en las tradiciones occidentales, como la cábala hebrea, la alquimia europea y el hermetismo egipcio. Esta decisión marcó una diferencia filosófica importante respecto a otros ocultistas de su época. Mientras Blavatsky viajaba a la India en busca de maestros secretos, Papus se quedaba en la biblioteca de París estudiando a los cabalistas medievales y a los magos del Renacimiento. Otro hecho interesante es cómo Papus justificaba intelectualmente sus estudios ocultos. En la introducción de su Tratado Elemental de Ciencia Oculta escribió que cuanto más ahondamos en el conocimiento de los textos herméticos, más nítidamente captamos las relaciones entre todas las ciencias. Para Papus, el ocultismo era una síntesis de saberes que conectaba disciplinas aparentemente dispares. Creía incluso que los sabios de la antigüedad habían sido malinterpretados, los antiguos fueron calumniados por desconocimiento, pues entre ellos y los científicos actuales hay, en muchos casos, solo una diferencia de lenguaje. En otras palabras, sostenía que las verdades esotéricas de los antiguos egipcios o alquimistas se expresan con símbolos, pero equivalen a principios que la ciencia moderna apenas está redescubriendo. Este pensamiento refleja la influencia del positivismo, la fe en la ciencia, en Papus, combinada con un profundo respeto por la sabiduría arcana. Como médico formado científicamente y a la vez ocultista, Papus buscó puentes entre la razón y el misterio. Papus solía vestir tanto la bata de médico como la túnica de ceremonial, simbolizando su dualidad de ciencia y ocultismo. La década de 1880 fue de intensa actividad para Papus. Con apenas 23 años, en 1888 participó en la fundación de la Orden Cabalística de la Rosacruz, una sociedad dedicada al estudio de la cábala, la alquimia y los misterios esotéricos occidentales. En esta empresa se asoció con destacados ocultistas franceses, el mencionado Stanislas de Guaitá, el escritor Josephine Péladan y el simbolista Oswald Worth, entre otros. La Orden Rosacruz Cabalística funcionaba como un círculo interno muy selecto, casi aristocrático, de eruditos herméticos en París. Papus, pese a su juventud, aportó su vasta lectura y entusiasmo a este grupo, volviéndose una figura prominente en sus filas. Simultáneamente, Papus sentía gran afinidad por la tradición del martinismo, una doctrina mística cristiana del siglo XVIII originada en las enseñanzas de Martínez de Pasqually y su discípulo Louis Claude de Saint-Martin, llamado el filósofo desconocido. Junto a un colega ocultista, Augustin Chaboseau, Papus decidió revivir el martinismo. Ambos descubrieron que habían recibido iniciaciones martinistas de fuentes distintas, lineajes que supuestamente remontaban al propio Saint-Martin. Así, en 1888 fundaron formalmente la Orden Martinista, destinada a difundir las enseñanzas místicas de la reintegración del hombre con Dios. Papus convirtió al martinismo en la joya de su corona esotérica. Esta orden se volvió su proyecto más querido y perdurable, creciendo incluso más allá de Francia. A diferencia de la Rosacruz, que era muy hermética, la orden martinista tenía un enfoque más abierto y filosófico, atrayendo tanto a iniciados como a intelectuales curiosos. Papus organizó cursos, conferencias y grupos de estudio, como la Escuela Hermética y la Facultad de Ciencias Herméticas, que actuaban como viveros para nuevos martinistas. De esas aulas salieron numerosos adeptos que luego se iniciaron en la orden, logrando que el martinismo se expandiera a otros países en Europa y América. El incansable Papus no se detuvo allí. En 1889, junto a su amigo editor Lucien Chamuel, inauguró la Librarie du Merveilleux en París.
Esta librería de lo maravilloso era más que una simple librería, se convirtió en un centro neurálgico del ocultismo francés, con tienda de libros, editorial y lugar de encuentro para esoteristas. Desde allí, Papus lanzó revistas especializadas de gran influencia. La primera fue The Initiation, fundada en 1888, una revista mensual de estudios esotéricos avanzados que se publicó hasta 1914. En sus páginas se discutían temas de alta magia, filosofía hermética y ciencias ocultas, sirviendo como órgano de difusión de la orden martinista. Otra publicación que impulsó fue Le Voile de Isis, el velo de Isis, que apareció poco después y, aunque cesó en 1898, sería retomada años más tarde. Estas revistas ayudaron a popularizar el ocultismo entre un público más amplio, presentando artículos tanto divulgativos como académicos. Papus adquirió renombre como divulgador esotérico, capaz de explicar conceptos arcanos en lenguaje accesible, sin perder la seriedad. En 1893, su prestigio en el ámbito místico alcanzó un nuevo nivel al ser consagrado obispo de la Iglesia Gnóstica de Francia. Este movimiento neognóstico, fundado por Jules Doinel, buscaba revivir las antiguas herejías gnósticas y cátaras en una forma de cristianismo esotérico. La ordenación de Papus como Tau Vincent, su nombre episcopal, lo colocó en la cúpula de esta iglesia, consolidando su estatus de autoridad espiritual en Europa. 2 años después, en 1895, Papus incluso estableció contactos con el Círculo Británico de la Hermetic Order of the Golden Dawn, la famosa orden hermética de la Aurora Dorada, llegando a unirse al templo Hathor que esta sociedad ocultista había abierto en París. En aquella época, la Golden Dawn era liderada por S. L. MacGregor Mathers y contaba entre sus filas con magos como Aleister Crowley y W. Yeats. La participación de Papus mostró su deseo de conectar las redes esotéricas de distintos países. A pesar de las diferencias, la Golden Dawn estaba más orientada a rituales ceremoniales anglosajones. Papus compartía con ellos la pasión por la cábala y el tarot, lo que facilitó su breve colaboración. Papus fue un escritor prolífico. Se estima que escribió más de 150 obras entre libros, monografías y artículos. Su producción abarcó desde tratados técnicos de magia y cábala hasta manuales introductorios y novelas esotéricas. Aquí intercalaremos algunos de sus trabajos más influyentes. El Tarot de los Bohemios 1889. Una de sus obras más famosas, dedicada a explicar el simbolismo del tarot como compendio de los antiguos misterios. Papus veía en las 22 cartas mayores del tarot una herencia del conocimiento arcano egipcio y una clave de la cábala. El libro incluía ilustraciones elaboradas bajo su dirección por el artista Jean-Gabriel Goulinat, a quien Papus encomendó dibujar los arcanos mayores. Papus incluso diseñó personalmente los arcanos menores que completaron la baraja hacia 1909. Este tarot de Papus, también llamado Tarot de los Bohemios, se difundió ampliamente y aún hoy es referencia obligada para los amantes del tarot esotérico. Tratado elemental de ciencia oculta, Traité élémentaire de science occulte, 1888, un extenso texto que buscaba sistematizar las teorías ocultistas para hacerlas comprensibles al lector medio. En este tratado, Papus expone las bases del hermetismo, la numerología, la astrología y otras disciplinas, conectándolas con la ciencia y la filosofía. Sostiene que el estudio del ocultismo es mucho más que una simple aventura del espíritu y proporciona atinadas respuestas a múltiples fenómenos suprafísicos. Esta obra consolidó la reputación de Papus como académico del misterio, pues fusionaba su rigor científico con la exploración de lo invisible. Magia práctica, Traité méthodique de magie pratique, 1898, un manual práctico donde Papus instruye cómo desarrollar la voluntad y la concentración para realizar rituales mágicos. Cubre temas como la preparación del mago, el uso de símbolos, el poder de la palabra y del gesto, etc. Con esta obra, Papus buscó guiar a quienes quisieran pasar de la teoría a la práctica ceremonial, siempre enfatizando un enfoque ético y disciplinado.
La Cábala 1892 sobre la mística hebrea, el ocultismo, Eleoccultisme, 1890, introduciendo la historia y ramas del saber oculto, el diablo y el ocultismo 1895 explorando la figura del mal en la tradición esotérica y el tarot adivinatorio, Le Tarot Divinatoire, 1909, continuando su estudio del tarot. También incursionó en la historia secreta con textos sobre Martínez de Pasquaggi y el origen del martinismo. Cabe mencionar que Papus firmaba sus obras ocultistas con su seudónimo, pero publicaba sus artículos médicos serios con su nombre real Gerard Encauce para separar ambos campos. A través de estos libros, Papus logró academizar el ocultismo, presentó las antiguas enseñanzas esotéricas de forma ordenada, casi pedagógica. Un crítico contemporáneo escribió que Papus, siendo un médico educado en los principios del positivismo, con sus profundos análisis nos franquea el acceso al mundo invisible. Esta frase resume bien su aporte, tendió un puente entre la mentalidad científica de su época y los arcanos saberes de la magia, haciendo que muchos lectores cultos tomaran en serio materias que antes se desdeñaban como supersticiones. El periodo en que Papus desarrolló su labor, finales del siglo XIX e inicios del XX, fue una era dorada del ocultismo con numerosas figuras prominentes. ¿Cómo se compara Papus con sus contemporáneos? Veamos algunos casos. Elena Blavatsky 1831 a 1891, la fundadora de la teosofía, fue mayor que Papus y pionera en popularizar el esoterismo oriental en Occidente. Papus la respetaba, incluso se unió brevemente a su sociedad teosófica, pero divergía de ella filosóficamente. Blavatsky viajaba por el Tíbet y la India buscando Mahatmas, mientras Papus prefería las bibliotecas europeas y la cábala hebrea. En cierto modo, Papus encarnó el contrapunto occidental a la moda orientalista de Blavatsky. Ambos compartían el objetivo de reconciliar religión, ciencia y filosofía, pero Papus lo hizo apoyándose en la tradición hermética cristiana, mientras Blavatsky incorporó hinduismo y budismo en su síntesis. Podemos decir que Papus fue al occidente ocultista lo que Blavatsky al oriente místico. Eliphas Levi 1810 a 1875, aunque Levi murió cuando Papus era niño, su influencia impregnó toda la generación de Papus. Levi es considerado el padre del ocultismo moderno por obras como Dogma y Ritual de la Alta Magia 1855. Papus prácticamente tomó la posta de Levi en Francia, continuando la línea de estudio de la magia ceremonial y la cábala. De hecho, fue la traducción que hizo Levi del Noctemeron de Apolonio la que inspiró el seudónimo Papus. Papus heredó de Levi la convicción de que el tarot contiene la clave simbólica de la sabiduría oculta y que la ciencia hermética merecía tanta dedicación como cualquier ciencia convencional. Si Levi fue el maestro de la generación anterior, Papus se convirtió en el maestro de la siguiente, ocupando su lugar como referente erudito en los círculos mágicos. Stanislas de Guaitá 1861 a 1897 y Josephine Péladan 1858 a 1918. Estos fueron colegas directos de Papus en la Orden Rosacruz cabalística. De Guaitá era poeta simbolista y estudioso de la magia negra. Péladan, un excéntrico novelista místico católico que luego fundó su propia Orden Rosacruz más estética. Papus se llevaba bien con De Guaitá. Juntos establecieron la orden en 1888, pero Péladan se separó temprano por diferencias personales. A diferencia de Péladan, que buscaba fusionar arte, catolicismo y ocultismo en los salones rosacruces, Papus mantuvo un tono más científico y filosófico en sus actividades. Con De Guaitá compartió investigaciones cabalísticas, aunque De Guaitá falleció joven. En resumen, Papus fue más organizador e intelectual, mientras que Péladan fue un showman artístico y De Guaitá un visionario trágico. Papus sobrevivió a ambos y consolidó las instituciones que ellos empezaron. Aleister Crowley 1875 a 1947, el famoso ocultista inglés era prácticamente de la generación siguiente. Crowley llegó a conocer por nombre a Papus, a través de la OTO y de Maces de la Golden Dawn,
pero tenían estilos muy diferentes. Mientras Crowley escandalizaba a la sociedad con su culto a la voluntad, telema, y sus rituales transgresores, Papus mantenía un perfil más académico y diplomático. Sin embargo, hubo colaboración indirecta. En 1908 Papus organizó en París una conferencia masónica internacional donde conoció a Theodor Reuss, líder de la Ordo Templi Orientis, OTO. Reuss otorgó a Papus altos grados honoríficos en la OTO y le permitió fundar un supremo consejo de ritos masones unificados en Francia. A su vez, Papus ayudó a Reuss en la creación de la Iglesia Gnóstica Católica, Iglesia Gnóstica Católica, como rama de la OTO, conectándola con la Iglesia Gnóstica Francesa. Curiosamente, años después Crowley lideraría la OTO y haría famosa la Misa Gnóstica. Podríamos decir que Papus sembró semillas organizativas que Crowley recogería. En comparación, Papus era serio y conciliador, buscando unir escuelas esotéricas, mientras Crowley era rebelde y egocéntrico. Ambos, sin embargo, contribuyeron a internacionalizar el ocultismo, llevándolo más allá de las fronteras de sus países. En síntesis, Papus destacó entre sus pares por su erudición sólida y capacidad de organización. No poseía el carisma escandaloso de un Rasputín ni la inspiración poética de un Péladan, pero tenía algo igual de valioso: credibilidad y método. Por eso fue respetado en diversos círculos, desde logias masónicas hasta salones literarios, actuando como puente entre personajes muy distintos del esoterismo. Una de las facetas más novelescas de Papus fue su relación con la familia imperial rusa. A partir de 1901, gracias a contactos de alto nivel, Papus se convirtió en consejero ocultista del zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra. Viajó a Rusia al menos en 3 ocasiones, 1901, 1905 y 1906, para brindar sus servicios al monarca. En la corte de San Petersburgo, Papus ofrecía tanto asesoría médica como orientación esotérica. Recordemos que la zarina Alejandra estaba fascinada por lo místico, como lo demuestra luego su dependencia de Rasputín. Papus, con su formación de médico hipnotista y tarotista, encajaba perfectamente en ese rol de consejero espiritual. El episodio más famoso ocurrió en octubre de 1905. En medio de la turbulencia política, era el año de la primera revolución fallida en Rusia. Papus realizó ante los zares una sesión espiritualista donde aparentemente invocó el espíritu del difunto zar Alejandro III, padre de Nicolás II. Bajo trance, Papus transmitió un mensaje en el que el viejo zar advertía a su hijo: la dinastía Románov enfrentaría la caída a manos de revolucionarios, una profecía sombría que presagiaba los eventos de 1917. Pero Papus añadió un giro interesante: aseguró al zar Nicolás que, mediante operaciones mágicas, podría retrasar o evitar ese destino funesto mientras él, Papus, estuviera vivo. Este tipo de promesas, mezcla de lealtad y audacia sobrenatural, reforzó la confianza del zar en Papus. Curiosamente, y escalofriantemente, Nicolás II efectivamente conservó el trono hasta poco después de la muerte de Papus en 1916. Lo que algunos interpretaron como el cumplimiento de aquella extraña promesa. Por supuesto, en 1917, al año siguiente de fallecer Papus, estalló la Revolución Rusa que derrocó al zar. ¿Coincidencia o profecía autocumplida? En todo caso, este relato ha alimentado la leyenda de Papus como mago protector de monarcas. Papus también previno al zar sobre Rasputín antes de que éste ganara influencia desmedida en la corte. Se dice que Papus advirtió a Nicolás II que desconfiara del staret siberiano, cuyo efecto sería nefasto para la corona. Esta fue una apreciación bastante certera. Rasputín, con sus escándalos, terminó desprestigiando a la familia real. Lamentablemente para los zares, Papus no pudo impedir que Rasputín tomara su lugar en el favor de Alejandra después de 1906. A veces la historia parece un guión. El consejero ilustrado francés cede espacio al místico fanático ruso, preludiando el fin de una era.
No toda la historia de Papus es positiva, también hubo aspectos polémicos que merecen mención. Un punto oscuro fue su implicación en escritos de corte antisemita a principios del siglo XX. En octubre de 1901, Papus, en Cauce, colaboró con el periodista Jean Carrère redactando una serie de artículos anónimos en el periódico parisino Le Figaro. Otras fuentes mencionan el hecho de París, bajo el seudónimo Niet, que significa no en ruso. Estos textos propagaban la teoría de un supuesto complot judío financiero para sabotear la alianza franco-rusa. Se atacaba concretamente a figuras como Sergei Witte, ministro ruso, y se insinuaba la existencia de una conspiración global dirigida por banqueros judíos. La participación de Papus en este libelo antisemita resulta irónica, porque en su faceta ocultista él admiraba la tradición judía, usaba la cábala hebrea en sus enseñanzas, estudiaba textos místicos judíos y hasta compartía rituales con colegas de origen judío, como Mona Bergson, esposa de MacGregor Mathers, en la Golden Dawn. Sin embargo, en el terreno político Papus cayó en el prejuicio de la época, alineándose con teorías de conspiración antijudía que circulaban en la Francia del caso Dreyfus y la Rusia zarista. Esta contradicción entre su judeofilia esotérica y su antisemitismo político nunca fue explicada por él. Algunos especulan que Papus, como cristiano místico, quería apropiarse de la cábala separándola de su raíz hebrea, y por eso en lo mundano desconfiaba de los judíos. Sea cual fuere la razón, lo cierto es que su nombre quedó asociado, injustamente o no, a uno de los panfletos más infames, los Protocolos de los Sabios de Sion. De hecho, la estrecha relación de Papus con la corte rusa hizo que cundiera el rumor de que él fue el autor intelectual de ese libelo antisemita publicado en 1903. Aunque hoy los historiadores descartan que Papus haya escrito los protocolos, estos fueron producidos por agentes zaristas, la sola sospecha dañó su reputación en ciertos círculos. Es un recordatorio de que incluso las figuras iluminadas pueden tener lados polémicos o errores influenciados por las tensiones de su tiempo. Por otro lado, Papus nunca ocultó su anhelo de unir sociedades esotéricas a pesar de algunas rivalidades. No fue miembro regular de una logia masónica tradicional, pero mantuvo contacto con masones y grupos iniciáticos diversos. Su conferencia de 1908 para congregar masones de distintos ritos en París muestra ese espíritu integrador. Si bien esto no fue una sombra per se, lo mencionamos para ilustrar cómo Papus navegó entre muchos mundos, la academia, la medicina, la magia ceremonial, la política monárquica y las sociedades secretas, tejiendo alianzas y redes. Esta versatilidad le granjeó tanto admiradores como detractores. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Papus nuevamente demostró su vocación de servicio. A pesar de tener casi 50 años, se alistó voluntariamente en el cuerpo médico del ejército francés. Sirvió como médico militar atendiendo heridos en hospitales de campaña. Lamentablemente, aquellas duras condiciones le pasaron factura. Contrajo tuberculosis mientras trabajaba en un hospital militar y enfermó gravemente. Papus falleció el 25 de octubre de 1916 en París, a los 51 años de edad. Su muerte, ocurrida en plena guerra mundial, fue posiblemente apresurada por el agotamiento y la exposición en el frente. Francia perdió así no solo a un doctor, sino a uno de sus más notables pensadores esotéricos. El legado de Papus es profundo y perdurable. La orden martinista que fundó continuó activa tras su muerte, sobrevivió a 2 guerras mundiales y aún existe en distintas ramas hasta nuestros días. Papus es venerado dentro del martinismo como aquel que resucitó la vía cardíaca, el camino del corazón, enseñada por Saint Martin y la entregó modernizada al siglo XX. Muchas órdenes esotéricas actuales, como ciertas fraternidades rosacruces, la misma OTO en su vertiente gnóstica, e incluso grupos New Age, deben algo a las estructuras e ideas que Papus ayudó a establecer o difundir. Sus libros siguen reeditándose en múltiples idiomas, pues constituyen clásicos del ocultismo.
Por ejemplo, el Tarot de los Bohemios es una referencia histórica para estudiosos del tarot, y el Tratado de Ciencia Oculta introduce a nuevos lectores en conceptos esotéricos con sorprendente claridad. Papus logró que el ocultismo ganara categoría de disciplina seria a fines del siglo XIX, sacándolo de la mera superstición. Autores posteriores, desde Carl Jung, con su interés en la alquimia y el tarot, hasta ocultistas modernos, han transitado por senderos que Papus ya había cartografiado. Para el público general, Papus quizás no sea tan famoso como otros ocultistas, pero conocer su historia es adentrarse en un capítulo apasionante donde ciencia y magia se dan la mano. Fue un personaje que consultaba textos antiguos con el mismo rigor con que examinaba pacientes, un hombre que podía citar a Paracelso en latín y al mismo tiempo experimentar con hipnosis en un laboratorio. Papus nos demuestra que el fin de la era victoriana no solo trajo revoluciones industriales, sino también una revolución espiritual discreta en la que él fue uno de los principales protagonistas. La vida de Papus, el médico ocultista, es un recorrido por los entresijos de la esotería occidental de hace más de un siglo. Hemos visto su juventud prometedora en París, sus mentorías con magos y marqueses, la fundación de órdenes místicas, sus escritos repletos de saber arcano, sus encuentros con zar y sus polémicas. Papus vivió en una época de cambio, y él mismo fue agente de cambio al integrar razón y misterio. Su tono serio pero apasionado hizo del ocultismo algo atractivo no solo para iniciados, sino también para curiosos y académicos. Esperamos que este repaso cronológico, aderezado con anécdotas curiosas, te haya resultado envolvente e ilustrativo. Papus nos deja una lección: el conocimiento no tiene por qué dividirse en compartimentos estancos de ciencia o espíritu, en las personas inquietas como él, ambas facetas se potencian mutuamente. En plena era digital del siglo XXI, el legado de Papus sigue vivo cada vez que alguien baraja un mazo de tarot con preguntas profundas, o cada vez que buscamos comprender las conexiones ocultas entre las cosas. Tal vez, como decía Papus, los antiguos y los modernos solo hablan lenguajes distintos de una misma verdad. Y en ese diálogo intemporal, Papus ocupa un lugar de honor. Si te ha gustado este viaje por la historia del ocultismo, no olvides suscribirte para más contenido fascinante.